Hace varios años vengo trabajando con el tema de la representación de proximidad, que defino de alguna manera como un formato representativo en el que los representantes buscan mostrarse como hombres comunes, que pueden identificarse con los ciudadanos y que son capaces de escucharlos, o sea, tema fundamental de este congreso, compartir con ellos sus experiencias y interesarse realmente por lo que les pasa. Este formato representativo se basa en una identificación anticarismática, les digo yo, entre representantes y representados, porque la identificación se apoya en lo contrario a lo que Weber llamaría carisma, ¿no? En que los representantes se muestren como naturales más que como sobrenaturales, como cotidianos más que como extracotidianos, ¿no? Y que no se muestren necesariamente como excepcionales, sino como hombres comunes. La representación de proximidad en realidad yo la veo como transversal a las ideologías, las identidades partidarias, porque no es que es de izquierda o de derecha, ¿no? Todos de alguna manera, como dicen unos autores franceses que cito a veces, es un obligatorio discursivo, ¿no? Todos los políticos de alguna manera se ven obligados a hablar un poco ese lenguaje, solo que lo declinan de diferente manera. Propuse una mesa en la que se pudiera discutir cuáles son los diferentes actores que la política escucha, tiene que escuchar o no le queda otra que escuchar, ¿no? Están los ciudadanos siempre, están las encuestas, están los propios pares dentro del partido político, está la oposición, están los periodistas, están los asesores, más en las sombras. Entonces queríamos dar un poco esa discusión y fue muy interesante plantear, por ejemplo, en términos de cómo se escucha a la ciudadanía. Muchas veces los políticos abren ámbitos de escucha programada, ¿no? Que podemos identificar esto que estoy diciendo con los dispositivos participativos, sobre todo a nivel local, ¿no? O con los programas de gobierno abierto también, que ahora es un poco lo que más se discute. Pero el presupuesto participativo es el ámbito emblemático, diría, de esto, ¿no? Los dos temas tienen un hilo conductor. Tiene que ver con justamente qué es la representación política en la democracia, ¿no? La escucha es interna a la representación política y la proximidad hace de la escucha una especie de palabra mágica, ¿no? Exagera un poco muchas veces el valor de la escucha o la posibilidad de la escucha y sobre todo trata de mostrarla, ¿no? Porque en el tema de la representación de proximidad hay mucho de figuración del poder de una manera intimista, próxima, cercana, y en eso la escucha tiene un lugar central. Lo que se supone que es más legítimo es un político que escuche y no tanto un político que hable. Y la particularidad que creo que tuvo la campaña de Mauricio Macri en este sentido es que hizo una suerte de metavisita, ¿no? En el sentido de que los spots hablaban del propio hecho de la visita, ¿no? Había mucho de lo que se mostraba que en lugar de ser el contenido de lo que el candidato estaba escuchando, era la sorpresa de los ciudadanos por poder tener al candidato en su casa, el agradecimiento porque haya ido, la idea de si viene yo lo voto, la idea de no lo puedo creer que haya venido, ¿no? Entonces era como un mensaje que hablaba sobre el propio hecho de la visita más que sobre el contenido de la escucha del candidato. En las campañas parece que la escucha como discurso tuviera un lugar mucho más central y que luego, una vez en el gobierno, en general los gobiernos toman decisiones y escuchan después, ¿no? No escuchan tanto antes. Por otra parte, habría que preguntarse cuán fácil es organizar una escucha previa de todas las cosas. Existen formas institucionales que uno puede imaginar como para decir, bueno, consultémosle a la ciudadanía antes de tomar decisiones. Pero no siempre son perfectas y no siempre son fáciles de implementar. Lo que suele pasar es que los gobiernos deciden y después ven si escuchan o no escuchan.